Hola, ¿cómo están? En este video quiero hablarles acerca de una persona que es un neurocirujano, es muy famoso, es una persona que con el tiempo se ha convertido en alguien muy querido por los estadounidenses. Esa persona se llama Ben Carson, es el doctor Ben Carson. Él dio un discurso en un festival que se llama Festival de América, en la que estuvo Donald Trump y en el que varias personas hablaron acerca de lo que está pasando en la política de Estados Unidos. Eso pasó la semana pasada, eso fue en Arizona. Así que quiero hablar acerca de lo que él dijo acerca de Donald Trump. Una de las cosas que él dijo es que fue muy bueno, que fue mucho mejor, que fue algo, que fue una bendición para Estados Unidos, y eso fue que Donald Trump perdiera las elecciones en el 2020. Entonces, en este video también vamos a hablar acerca de por qué él dice eso, porque él dice que fue bueno que Donald Trump en ese año perdiera las elecciones. Quiero comenzar hablando acerca de la vida del Dr. Carson, para que conozcamos un poco acerca de él, acerca de dónde viene y de qué tipo de persona es. Bueno, él viene de padres que son descendientes de familias del estado de Tennessee, de zonas rurales, de zonas muy pobres. La mamá tenía 13 años cuando se casó. El papá del Dr. Carson era un ministro bautista, pero ellos se separaron cuando el Dr. Carson tenía 8 años porque la mamá descubrió que su padre tenía otra familia con hijos aparte de ellos. El matrimonio tuvo 2 hijos, el Dr. Carson y su hermano, Curtis Carson. Después de eso, cuando se separaron, le tocó a la mamá tener 2 o 3 trabajos para salir adelante con sus 2 hijos. Cuando Ben Carson estaba en la primaria, era considerado por sus compañeros y por los maestros el peor alumno de la clase. Cuando su mamá se dio cuenta de esto, lo obligó a que todos los días, cuando llegara a casa, dejara de ver televisión y se pusiera a hacer sus tareas. Y tenía que darle por escrito un resumen de las tareas que había hecho. Después de esto, a un año, él era el mejor alumno de la clase. Oigan bien, después de que la mamá lo puso a ser disciplinado y a hacer sus tareas todos los días después de clase, él un año después era considerado el mejor alumno de la clase. Bueno, la secundaria la pasó también con honores. Luego fue a la universidad de Yale, donde estudió psicología. Luego de esto se interesó en la carrera de medicina y esencialmente en la facultad de neurocirugía, la cual terminó en la Universidad de Michigan. Su excelente coordinación mano con sus ojos y sus habilidades de razonamiento lo convirtieron en un sobresaliente cirujano. Después de la escuela de medicina se convirtió en el primer afroamericano residente de neurocirugía en el Hospital Johns Hopkins en Baltimore a la edad de 32 años y se convirtió en jefe de residentes de neurocirugía del hospital. Bueno, una de sus operaciones más famosas es cuando separó a 2 siameses que venían juntos en el cráneo. O sea, estos siameses venían pegados por la cabeza. Hasta ese momento no se habían hecho este tipo de cirugías, pero él logró hacerlo. Después de esto se fue convirtiendo en un cirujano muy famoso alrededor del mundo y realizó varias operaciones de estas en varios países. Tanto fue así que se hizo una historia o un libro acerca de su vida. Luego también se realizó una película con el actor Cuba Gooding Jr. acerca de lo que estaba escrito en ese libro. Con el tiempo él se fue interesando en la política y tras varios rumores y suposiciones, él anunció su candidatura a la presidencia el 4 de mayo del 2015. A finales de marzo del 2015, Carson tenía su primera victoria en una encuesta nacional para el campo republicano del 2016 y la cadena Fox lanzó una encuesta mostrándole empatado en el primer lugar con el exgobernador de Florida, Jeb Bush. A principios de julio del 2015 se informó que la campaña de Ben Carson había recaudado $8.3 millones durante el segundo trimestre de ese año. En el primer debate presidencial del año, 10 precandidatos republicanos se presentaron en la cadena Fox News en agosto
y competía contra varios republicanos. Y según varias encuestas, el médico sobrepasó, oiga bien, sobrepasó a Donald Trump en Iowa, quien arrasaba en la mayoría de las encuestas. Y que, bueno, finalmente, ¿verdad? Con la superioridad de Donald Trump en las internas, hizo que Ben Carson, pues, desistiera y abandonara la carrera el 2 de marzo del 2016. Después de esto, Donald Trump y Ben Carson se convirtieron en buenos amigos y en el 2016, cuando Donald Trump ya era presidente electo, lo nominó como secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, recibiendo también el consentimiento del Senado de los Estados Unidos. Ustedes saben que muchos de los puestos que son nominados para cargos en el gobierno de Estados Unidos tienen que ser aprobados por el Senado. Entonces él estuvo en el gobierno con Donald Trump hasta el 2021. Pues sí, hace aproximadamente como 6 días se realizó el AmeriFest. Es un evento donde asistieron varias personalidades del ámbito político, más que todo republicanos, y muchos dieron discursos y hablaron de muchas cosas muy interesantes. Voy a ponerles ahora lo que dijo Ben Carson. I want to tell you something. I am so proud of the American people who saw through all that gaslighting and picked Donald Trump as president. Now, the people showed that they were tired of the lawfare and the crime and the illegal immigration and the class warfare and the child abuse and men playing in women's sports stuff. You know, I was in Europe and I was talking to a bunch of the Europeans about America, and I said, what do you think about America these days? And the resounding answer I got was, we think you lost your minds. Now, él está haciendo un resumen de por qué millones de personas votaron por Donald Trump en este país. Porque se cansaron del crimen, porque se cansaron de la guerra de clases, porque se cansaron de la persecución política, porque se cansaron de esos 350,000 niños perdidos de la frontera, porque se cansaron de las fronteras abiertas. Y algo gracioso que dice es acerca de Europa, que él les preguntó a unos amigos europeos qué pensaban de Estados Unidos. Y oigan bien, estos europeos, que ya sabemos que en Europa la mayoría de las personas son bien liberales y supuestamente ellos van adelantados con la cultura, ellos dijeron que Estados Unidos había perdido la cabeza, que los estadounidenses estaban perdidos. Oigan bien, y como el doctor dice, si un europeo dice eso, realmente Estados Unidos tiene problemas. that we are really in trouble. But it's time for a correction, and I think that correction is occurring. And you know, it was saddening for so many of us when Trump lost in 2020. Somebody said he didn't lose, but here's the point. If he had won, he would be coming to the end of his second term right now. Now they got to deal with him for another 4 years. That should teach them. But, you know, sometimes a failure is a setup for success. Dice el doctor Carson que sí, que Donald Trump perdió en el 2020 y que mucha gente estaba muy triste porque pasó eso, pero que ahora los demócratas van a aguantarse, que el partido republicano va a estar en el poder estos 4 años que siguen. Además de eso, él dice que un fracaso muchas veces es la preparación para un triunfo. En este momento él va a decir lo que piensa de por qué fue mejor que Donald Trump hubiera perdido en el 2020 y que ganara ahorita en el 2024. If Donald Trump had won in 2020, we would have had a problem.
We would have had to continue to deal with the COVID and all kinds of things, and things would not have been accomplished, and he would have been blamed for everything under the sun. That didn't happen. People were able to see side by side the conservative philosophy versus the progressive philosophy, and what kind of lives they lead for people. That was a tremendous blessing, and that was God's way of helping us to see who we were as a nation. This is an amazing nation that we live in. It doesn't matter where your ancestors came from. I don't care if they came from Ireland or France or China or Africa. You're better off in this country than you would be in that place. And this is our country, all of us together. Bien, él está diciendo que en este tiempo que estuvieron los demócratas en el gobierno, los americanos pudieron ver cuál es la filosofía, cuál es la ideología de los republicanos y cuál es la ideología de los demócratas. Y los americanos pudieron darse cuenta que la ideología de los demócratas es una ideología que no es el pueblo estadounidense, no es la nación americana y no es la ideología con la que esta nación fue fundada. Es lo que él está queriendo decir ahí en lo que está exponiendo. También él dijo que después de todo lo que pasó, de la pandemia y muchas otras cosas que pasaron en este gobierno, si Donald Trump hubiera estado de presidente, a él lo hubieran estado culpando. Lo hubieran culpado. Entonces, con todo lo que pasó, con todo lo que los estadounidenses miraron que los demócratas hicieron y lo que le estaban haciendo a Donald Trump, que lo estaban persiguiendo políticamente, eso más bien hizo que Donald Trump ganara popularidad. Una popularidad que no tenía en el 2016 y un apoyo que no tenía en el 2016 ni en el 2020. ¿Cuántas personas y cuántos millones de personas en este 2024 se han volcado con Donald Trump y han apoyado, pero han apoyado sinceramente y fuertemente a Donald Trump? Mucho más que el 2016 y el 2020. O sea, en resumen, fue mucho mejor lo que hubiera pasado. Aunque en ese momento, en el 2020, a nadie le gustó, nadie estaba feliz porque Donald Trump había perdido, pero hay cosas que en el momento no se entienden, que en el futuro, cuando ya pasan los hechos, cuando ya uno se da cuenta de muchos acontecimientos que pasaron durante ese tiempo, uno dice, sí, fue mejor que eso pasó, porque ahora tenemos la oportunidad de mejorarlo y hacer las cosas de otra manera. And one of the reasons that Trump won is because he believed in something that our founders believed in. It's called the common good. What's good for everybody, not what's good for this group versus that group. Exactamente. Por eso Donald Trump ganó, porque Donald Trump está buscando el bien de los americanos, está buscando el bien de las personas que habitan este país. O sea, el bien en general, no solamente está buscando el bien de un grupo o el bien de una parte de la sociedad, él está buscando el bien en general, el bien común. Cosa contraria a los demócratas, ellos solamente buscaban el bien del grupo de ellos, pero Donald Trump les enseñó y les dijo no, el pueblo estadounidense quiere algo diferente, y por eso Donald Trump ganó, y ganó aplastantemente esta elección. And the other thing that is so vitally important for us to understand is that we are a nation whose foundation is God. That is the reason that we went from a ragtag bunch of militiamen to the pinnacle of the world in record time. It was because of a relationship with God. Lo que él dice es muy importante. Esta nación
fue hecha en el fundamento de Dios, porque muchas personas que vinieron a este país hace más o menos 300 años vinieron de Europa, y muchas de esas personas eran cristianas y vinieron a este país porque querían su libertad y porque querían buscar a Dios libremente. Entonces, esas personas fueron las que fundaron este país, y la fundaron con el fundamento de Dios. Eso es lo que está diciendo. Pero últimamente eso en este país se ha perdido. Muchas personas ya no buscan a Dios ni hablan de Dios. Por eso el Partido Demócrata ha llenado este país con esa ideología, esas ideologías de género que nada tienen que ver con Dios, o esa educación en las escuelas que han quitado, por ejemplo, la lectura de la Biblia o la oración en las escuelas, y que más bien castigan a alguien si quiere hacer una oración en el aula de clase. Oigan bien, ¿a qué nivel ha traído el Partido Demócrata a este país? Que ha hecho que este país empiece a olvidarse de su fundamento, que es Dios. We've had a chance to see what happens when we put God in the background. We spiral downward. We become enemies. We confuse our children about their gender. We have drag queens in elementary schools. We have men in women's locker rooms and playing women's sports. We lose all of our common sense. All of it is there for us to remember. Don't let anybody tell you that you can't talk about God in public. Dice el doctor Carson ahorita al final que tenemos la oportunidad de ver qué pasa cuando un país se aleja de Dios. Por ejemplo, lo que ha pasado en Estados Unidos. Este Partido Demócrata ha traído, por ejemplo, que hayan hombres en los lockers de las mujeres, que haya educación de género en las escuelas. El crimen ha aumentado exponencialmente, y podemos hacer una lista larga de las cosas que ha traído el Partido Demócrata a esta nación que no van de acuerdo al fundamento con la que fue fundada. Bueno, este mensaje que dio el doctor Carson fue una combinación entre político y de Dios. Estuvo hablando más que todo también al final de cómo Estados Unidos con el Partido Demócrata se ha alejado de Dios, porque ellos han querido implementar y educar y adoctrinar al pueblo estadounidense con estas ideologías, y que al final fue rechazado porque vino el pueblo estadounidense y votó a favor de los republicanos, que ellos están completamente en contra de todas estas ideologías y todas estas doctrinas. Así que esto era lo que les quería presentar en este video. Les agradezco mucho porque lo han visto. Por favor, suscríbanse y espero verlos pronto.